Denle al Señor Jesús un lindo y fuerte aplauso. Mis amigos, estamos empezando el show de la fe. Dentro de poco continuarán con el pastor Jaime. Porque sucede que mi compañía aérea anticipó media hora el vuelo, así que tengo que salir antes para cumplir mi próximo compromiso. Buenos tiempos de Barik. Iba a 3 capitales del noroeste el mismo día. Era un reloj, podía marcar la hora de llegar al aeropuerto y salir sin atraso. Pero Barik no está más y las demás quieren mejorar. Ojalá lo logren y sean aún mejores. Mejor no nos quejemos, hablemos de la bendición de Dios. Y hablando de bendición de Dios, el Salmo 119 dice así. Vean lo que dice el versículo 103. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras. Él está comparando la dulzura de la palabra de Dios, la ternura, a una comida muy buena, un dulce muy delicioso. Quizá él era adicto al dulce y en aquel tiempo no había tantos diabéticos como hoy. Por eso lo compara con el dulce, dice que es dulce y lo es. La palabra es suave, quiso decir. Las palabras nos llegan al corazón para iluminarnos, para que seamos personas bendecidas, para que seamos personas que vencerán por la fe. Y ellas no son difíciles de entender, son muy sencillas. Cuando uno presta atención, aún la persona más erudita que haya en la sociedad, aquella que es una verdadera enciclopedia, su mente y lo sabe todo, los puntos exactos, al observar la palabra de Dios queda encantada. Como alguien que no fue al colegio se encanta, porque no es para la mente, es para el corazón, para su espíritu, para que se fortalezcan. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras. El que no las prueba no va a sentirlas, las tiene que probar. Hay que probar la palabra de Dios. Prueben y vean que el Señor es bueno. En Dios no hay ninguna maldad, la palabra es su palabra. Tal Padre, tal Hijo, la palabra es Jesús. Sigue así. Más que la miel a mi boca. Mucho más superior que cualquier cosa. Cuando usted encuentre una palabra, le voy a decir que no es siempre que le llama la atención, que responde a su pregunta, qué es lo que necesitaba, aférrese a esa palabra, porque allí Dios está y va a hacer en usted lo que Él haría personalmente. Ella representa y asume el lugar ausente de Jesús. Cuando predicamos la palabra y oramos, Dios nos bendice. Hemos visto tantas cosas buenas y las seguiremos viendo. Y dentro de poco, vamos a hacer una oración. El pastor Jaime se quedará con ustedes y yo haré mi viaje. En el culto anterior prediqué San Juan 1, versículos 12 y 13. Mas a todos los que lo recibieron, a quienes creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Estos no nacieron de sangre, ni por voluntad de carne, ni por voluntad de varón, sino de Dios. ¿Por qué Dios nos da estas minucias? Porque son lecciones. Por voluntad de carne, no nacieron por pasión. Hay personas que no soportaron la tentación, se apasionaron y tuvieron hijos fuera del matrimonio. Estas personas tendrán problemas para siempre. ¿Qué es el matrimonio? Dios dijo que el hombre dejará padre y madre. La mujer dejará padre y madre y se unirá en matrimonio. Son dos en un solo cuerpo. Dios hace un cuerpo espiritual que no sé cómo es, pero Dios los trata no como a dos separados, como marido y mujer, ambos juntos son poderosos, y si los dos juntos están de acuerdo, Dios les responde. Pero si uno engaña y tiene un hijo, y el otro también, perdieron todo, porque el adulterio es como 2 hojas de papel, las pega así y se juntan, luego se arrepiente, no voy a despegarlas. Nunca más quedarán iguales. Habrá un pedazo de una de la otra de pegamento. Se perdió todo. Mejor es no engañar. Resistir a la tentación. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Y cuando usted resiste a la tentación, Dios le bendice. Está el hijo de la pasión y está el hijo que es por voluntad de varón, o sea, de la persona humana, que es la pareja que tiene derecho. Se unen, su acto es santo, desde que sea naturaleza con naturaleza, excepto exceso es pecado. El acto normal dará hijos, dice la Biblia que son herencia del Señor.
¿Qué más dice? ¿Cómo queda el hijo del adulterio? No lo sé. La Biblia no dice lo que pasa. Pero el lenguaje popular le dicen bastardo. No puedo decir eso para no ofender, pero no debería suceder. El matrimonio es algo santo hecho por Dios y nos creó para eso. Bien, aquí dice así: sino de Dios. Lo importante es que nacimos de nuevo en Cristo por voluntad de Dios, lo aceptamos y recibimos potestad. Ahora el versículo 15 es materia nueva, ¿sí? El 14 también ya lo había leído, ahora quiero explicarles el 15. Juan testificó de él diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. De su plenitud recibimos todos, y gracia sobre gracia. ¿Saben cuál es la peor tragedia del mundo? La persona que no se convierte. Porque a ella ya le fue dada gracia sobre gracia. Como dice el versículo, de su plenitud recibimos todos, y gracia sobre gracia, porque la ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Listo, ya vinieron, y están a nuestra disposición en el nombre de Cristo. Ahora tengo que retirarme, hermanos. Sigan con el pastor Jaime. Hermanos, esto es muy importante, presten atención. Vamos a leer el Salmo número 2, versículo 8, para saber lo que dice sobre las naciones. Salmo 2, versículo 8. Vemos que es para Jordania, pero Dios quiere la salvación de todos. Veamos lo que él dice en el Salmo número 2, versículo 8. Pídeme, y te daré por herencia a las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Las puertas se están abriendo. El rey invita, él es el primer ministro de Estado, invita a que vayan a predicar allí. Las puertas se están abriendo. Nosotros tenemos que predicar y orar. El mundo aguarda nuestra manifestación. Quien se congrega aquí conoce bien Romanos 8:19. Romanos 8:19. Romanos es el sexto libro del Nuevo Testamento. 8:19. Se predica mucho aquí, dice así: porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar que la manifestación de los hijos de Dios. ¿Será que nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestros anhelos son realmente de hijo de Dios? Vamos a leer Mateo 5:44 y 45. Mateo capítulo 5, versículos 44 y 45. Dice así el 44. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Sabemos que amar es mucho más que una relación social y un beso en la mejilla. Amar es querer bien. Por eso los israelitas tienen que querer bien a los jordanos. Los brasileños tienen que querer bien a todos. Usted debe querer bien a su vecino, aunque sea su enemigo, pero él no le gusta de usted, tiene una fe contraria. O entienda, usted tiene una ideología política, tiene una visión política. El otro tiene una visión distinta. Tiene que amar a esa persona, tiene que quererla bien, aunque ella le desee el mal. Dice así, sigamos aquí. Bendecid a los que os maldicen, aunque hablen mal de mí, pero usted no habla mal de nadie. Haced el bien a los que os odian. Tiene que hacer el bien. Y orad por los que os ultrajan y os persiguen. ¿Para qué, hermano? Versículo 45. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Si no cumplo esto, no soy hijo de Dios. Yo acepté a Jesús, me convertí en un hijo de Dios. El doctor Suárez ya lo había leído, está en Juan 12, empezó en el 15 ahora, pero en el 12 dice: mas a todos los que lo recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Aceptamos a Jesús, pero aún no nos manifestamos como hijos de Dios. No nos manifestamos en este mundo como hijos de Dios. Tenemos que manifestarnos en este mundo como hijos de Dios. Tenemos un ejemplo en el pasado de un hombre que no era, pero él se manifestó como hijo de Dios. Eliseo, segundo libro de Reyes, capítulo 6, versículo 18. Vamos a leer el 18. Aquí Eliseo estaba rodeado por el ejército de Siria. Esto fue terrible. Imagínense, de Siria hasta Samaria y Damasco hay aproximadamente 300 kilómetros. El rey de Siria reunió a los capitanes y dijo: acamparemos en tal y tal lugar, porque el rey de Israel pasará por allí. Pero el hombre de Dios
A 300 kilómetros se escuchaba. ¿Cómo es eso, Pastor Jaime? No existía la tecnología de hoy. Era la revelación de Dios por el Espíritu de Dios. Y les decía a sus siervos, díganle al rey de Israel que no pase por tal lugar, porque allí está el rey de Siria. Y eso sucedió algunas veces. El rey de Siria no le gustó. ¿Quién de ustedes aquí es un traidor? Dijeron, no, debes saber que hay un profeta en Israel. Entonces envió a que trajeran a Eliseo, rodeó la ciudad e hizo que Eliseo fuera hasta él. Entonces Eliseo hizo una oración. Te ruego que hieras con ceguera a esta gente, y Dios los hirió con ceguera. Lea el versículo 18, donde está escrito, capítulo 6, versículo 18. Cuando los sirios descendían a él, oró Eliseo a Jehová y dijo, te ruego que hieras con ceguera a esta gente. Y Jehová los hirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo. Pastor Jaime, ¿cómo es posible? ¿Cómo lo hizo? Está aquí, leámoslo. Después les dijo Eliseo, no es este el camino, ni es esta la ciudad. Seguidme y yo os guiaré al hombre que buscáis. Y los guió a Samaria. ¿Qué quieren? ¿A Eliseo? Entonces los llevaré a Eliseo. Cuando llegaron a Samaria, les dijo Eliseo, Jehová, abre los ojos de estos para que vean. Jehová les abrió los ojos y vieron que se hallaban en medio de Samaria. ¿Qué fue lo que Eliseo dijo? Al verlos el rey de Israel, le preguntó a Eliseo, «Los mataré, padre mío». Él le respondió, «No los mates. ¿Matarías tú a los que tomaste cautivos con tu espada y con tu arco? Sírveles pan y agua, que coman y beban y vuelvan a sus señores». Entonces se les preparó una gran comida. Cuando hubieron comido y bebido, los despidió, y ellos volvieron a su señor. Y nunca más vinieron bandas armadas de Siria a la tierra de Israel. ¿Entendieron? ¿Qué fue lo que hizo? Como hijo de Dios, les dio pan y agua. Les preparó un banquete. Somos nosotros. Aunque la persona está intentando hacernos mal, la vamos a presentar a Dios en oración y la vamos a bendecir en el nombre de Jesús. Ahora vamos a ver una bonita historia en la novela de la vida real. Veremos que este hombre cambió su vida completamente. Como dicen, lleno de idas y venidas. Lleno de idas y venidas. Véanlo. Después de perder a su madre, aún en la infancia, José Cícero sintió una profunda tristeza y se hundió en el vicio del alcohol. Tenía 13 años y mucha tristeza en el alma, y esa falta de mi madre me hizo entrar por ese camino. Fue una ciudad que se llama Iñapi, en el estado de Alagoas, y me entregué a la bebida, sí. Yo lo sabía, tenía noticias de que él estaba bebiendo bastante y que se había hundido de hecho en la bebida, se había entregado. Me embriagaba 2, 3 veces por día. El alcoholismo es la dependencia del alcohol considerada enfermedad por la Organización Mundial de Salud. El uso constante y descontrolado de bebidas alcohólicas puede comprometer seriamente el funcionamiento del organismo, ocasionando consecuencias irreversibles. La persona dependiente del alcohol, además de perjudicar su propia vida, perjudica también la de la familia y a todo su entorno social. Yo recuerdo que era muy difícil, sí, para mis hermanos, para mi padre también. La gente siempre decía, es un chico tan joven, ¿no? Un niño, y ya está tan perdido en la bebida. Nosotros convivimos poco tiempo así con él, adicto a la bebida, que fue cuando se mudó a San Pablo, ¿no? Todavía en su juventud, José fue a San Pablo a trabajar y en 2004 conoció la Iglesia de la Gracia a través de la televisión. Vivía solo en un cuartito muy humilde en Sao Paulo. Estaba acostado, encendí la televisión y pasó el show de la fe. Recuerdo que en ese momento dije, Dios mío, mi vida tiene solución, por lo que el pastor está diciendo, mi vida tiene salida. Ya convertido, José volvió a Alagoas en 2005 y reencontró a Anatesia. Volví a Alagoas y fui a visitar a mi padre y a todos mis familiares. Yo me enteré de que se había convertido y que iba a la iglesia. Yo me puse muy feliz, mi padre también, porque estaba yendo y había dejado esa vida de bebidas, ¿no? Y estaba yendo a la iglesia. Y yo conocí a mi esposa, sí.
Yo decidí ir a la iglesia. Tras 4 meses yendo a la iglesia fue cuando él llegó allá. Ya me había convertido y empezamos a ir a la iglesia juntos. Como no había una iglesia internacional de la gracia, empezó a ir conmigo. Gracias a Dios todo fluyó. Empezamos a hablar, nos volvimos novios y luego decidimos en poco tiempo, en menos de 30 días, comprometernos, nos casamos y fuimos a San Pablo. Luego de un tiempo cumplimos 1 año de casados. Después, cuando cumplimos 1 año de casados, nació nuestro hijo, Mateo. Hace 15 años que estamos casados, hace más de 15 años, que gracias a Dios nunca tuve ninguna recaída, para ninguna bebida, gracias a Dios. Yo no tengo palabras para mensurar, ¿sí? Para decir, para describir, porque lo que Jesús hizo en mi vida fue algo muy especial. O sea, familia, una esposa, una parejita de hijos me dio, una casa. Él es una bendición. Por lo que yo oí hablar y por lo que presenciaba, hoy es una bendición, es un hombre transformado. Gracias a Dios. Gracias a Dios, hoy todos servimos al Señor Jesús de corazón, por gratitud. Somos todos patrocinadores. Gracias a Dios, ¿sí? Si alguien no hubiera patrocinado, yo no habría conocido a Jesús. A través de la televisión, fue a través de alguien que patrocinó y fue usado por Dios que yo conocí al Señor Jesús. El Señor Jesús me rescató, por eso soy fiel a Jesús. Muchas almas el Señor va a alcanzar a través del patrocinio, a través del show de la fe. Dios me dio todo lo que siempre soñé. Lo que le pedí a Dios, Él me lo dio y me dio más. Primera pregunta, por favor, director. Doctor Suárez, ¿qué hay que hacer para alcanzar el perdón de Dios? Bien, para todas las personas hay 2 etapas. Cuando acepta a Jesús, se convierte en nueva criatura. Pero hay gente que dice que solo hay que confesar los pecados. Esta palabra es para quien ya aceptó el Evangelio. Ya aceptó a Jesús. Si pecó, tiene que confesar. Cuando usted acepta a Jesús, se convierte en una nueva criatura. Yo suelo decir que si le tuviera que pedir perdón a Dios por los pecados que cometí antes de aceptar a Jesús, estaba de rodillas hasta ahora. Dios pasa por alto los tiempos de esta ignorancia. Dios, yo me arrepiento, yo quiero una nueva vida. Reconozco que Jesucristo murió por mí en la cruz. Yo reconozco que Él venció la muerte y el infierno para salvarme, para darme salvación y vida eterna. Yo acepto a Jesús. Se convierte en una nueva criatura y su pasado se borra. Usted se convierte en nueva criatura. De ahí en adelante, si la persona peca, tiene que pedir perdón. La Biblia dice así, en Marcos 1:15, ¿qué nos dice? A todos. Decía, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Así que, quien aún no aceptó a Jesús, arrepiéntase, pídale a Dios una nueva vida. Solo tiene que reconocer en su corazón que Jesús murió por sus pecados. Debe reconocer en su corazón que Jesús venció a la muerte y el infierno. ¿Para qué? Para que no conozcamos el infierno y la muerte. Y cuando un día usted cierre los ojos, estará en la gloria. Esto le molesta a mucha gente, porque el hombre pudo haber sido homicida. Homicida, Pastor Jaime. La familia de la víctima quizás nunca lo perdone, pero Dios lo convierte en nueva criatura. Dios perdona a la persona y además borra todo su pasado y la convierte en nueva criatura. No digo que no tenga que cumplir la ley de los hombres, eso es otra cosa. Recuerden al hombre en la cruz. Yo siempre lo cito, había 3, Jesús estaba en el medio, de un lado y del otro había 2 malhechores. Uno burlándose le dijo, hey, si eres el Cristo, ¿por qué no te salvas a ti mismo y a nosotros? El otro dijo, nosotros padecemos porque recibimos lo que merecimos. ¿Y este qué hizo? Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto, hoy estarás conmigo en el paraíso. Lo que él hizo, habría que ver. Ya lo he dicho antes, habría que ver en la legislación romana quién era digno de muerte, quién era pasivo de muerte, cuál era la pena de muerte, ¿no? En Brasil, por ejemplo, no hay pena de muerte, pero en otros países sí. Pero no es por cualquier crimen que lo van a condenar a muerte. En Indonesia, el crimen por tráfico de drogas hace que haya pena de muerte, porque la ley es así y además otras, está la pena de muerte. Por homicidio no sé, pero hay lugares en los Estados Unidos que sí mató, va a morir. Es digno también de muerte, así. Pero supongamos que aquí haya pena de muerte. No piensen que estoy a favor de la pena de muerte, ¿sí? ¿No? Vamos a suponer que hubiera pena de muerte y yo fuera condenado a muerte por el crimen que cometí, que por nuestra legislación es de muerte. Si alguien me predica el Evangelio y yo lo acepto allí, a la hora de la muerte, ¿para dónde voy?
voy al paraíso. Pastor Jaime, pero usted mató. Alguien dice, Señor, él no puede ir al paraíso. Él mató a mi hijo, me robó, hizo esto, hizo aquello. ¿Quién está en Cristo? Es nueva criatura. Si ellos tuvieran tiempo de bajar de la cruz, pedirían perdón también. Entonces es importante. Pero después, creen en el Evangelio. Pero si acepté a Jesús y tropecé, me tengo que arrepentir y confesar. Está en 1 de Juan 1:9, se dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar. Listo. Primero hay que confesar, después de haber aceptado a Jesús. Si pecó, tiene que confesar el pecado. Segunda pregunta. Doctor Suárez, ¿cómo saber cuando una práctica es pecado? En contra de la palabra de Dios. ¿Qué significa pecado? Búsquelo en el diccionario, escriba en aquel sitio de búsqueda. ¿Qué es pecado? Transgresión consciente. Es desobedecer la palabra de Dios. Toda desobediencia es pecado. Homicidio es pecado, claro. Tabaco, alcohol, drogas es pecado. Prostitución es pecado. Mentir es pecado. Yo siempre digo que a la sociedad le gusta poner a la iglesia, siempre al mundo contra la iglesia, y el diablo lo puede hacer. Alguien me pregunta, Pastor Jaime, tal grupo va a entrar en el cielo. ¿Por qué lo pregunta? Para provocar una discordia, para provocar una contienda, una discusión. ¿Por qué no le pregunta si los mentirosos van a entrar? Los mentirosos no van a entrar. Los ladrones no van a entrar. Incluso puede ser pastor. Si es ladrón, no entrará. No entra. No tenga dudas. Los adúlteros no van a entrar, pero nadie dice que si adulteró no sube. ¿No? Pero lo quieren hacer. La lista muestra claramente en 1 a los Corintios, capítulo 6, allí está en el versículo 10, hay una lista. En Apocalipsis 21:8 hay una lista. Pecado es toda desobediencia a la palabra de Dios. Si está en contra de la palabra, es pecado. Hermanos, cierren los ojos, por favor. Padre, nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Señor, ahora nos ponemos delante de ti para orar. Dios, no solo por quien está aquí, estamos en el show de la fe, Señor. Por tanto, Dios, debe ser de suma importancia este momento para todos. Jesús, que descienda tu unción de cura sobre el que está doliente. Ven con tu unción de cura sobre aquel que está enfermo. Dios mío, queremos glorificar tu nombre. Señor, voy a usar la autoridad y el poder que hay en el nombre de Jesús para exigir que el mal salga de esta vida ahora. Sea el mal que sea, no resiste el poder que hay en el nombre de Jesús. Ore conmigo, hermano. Ore conmigo, hermana. El poder de Dios está pasando sobre su vida ahora. La unción de Dios es muy fuerte ahora. Oren conmigo. Yo uno mi fe a la fe de todos. Levanto mi voz para exigir la salida del mal. Yo levanto mi voz en la autoridad. Levanto la voz en el poder que hay en el nombre de Jesús y le digo al mal, sal, vete ahora, al dolor de cabeza, dolor en los brazos, en las coyunturas, en las articulaciones, en la columna, dolor terrible en la pierna derecha, a la inflamación del ciático, a la hernia de disco, a la artrosis en la rodilla, al dolor fuerte en la pantorrilla por una inflamación, por mala circulación, aunque sea secuela del COVID. Esta persona tuvo trombosis y le duelen las piernas, se le hinchan, las varices se inflaman, mal, sal ahora. Oremos juntos, hermanos. Hay gente que hoy no puede ni caminar. Yo le exijo al mal que salga, sal, sea el mal que sea, neoplasia maligna, al cáncer que surgió para robarle la paz a la familia, para quitarle la paz a la familia. Cáncer, te reprendo. Cáncer, te exijo que salgas. Vete ahora, retrocede a la infección viral, a la infección bacteriana, esa tos que dura varios días, una fiebre que está en ese cuerpo, el dolor de cabeza, en el nombre de Jesús, ordeno que salga el mal en la vejiga, en el útero, en los ovarios, en las trompas de la señora, en la próstata del hombre, en el nombre de Jesús. Vamos, sean valientes y echen fuera la depresión, el trastorno de pánico, el trastorno bipolar, la ansiedad, el pánico, el miedo, la perturbación mental, el conflicto mental, ese malestar, esa cosa maligna que los persigue y hace que vean bultos, que oigan voces. Yo le digo, sal, vete ahora miedo, vete ahora pensamientos de suicidio, pensamientos de muerte, sal, vete ahora en el nombre de Jesús.